Vamos a continuar entonces con la segunda parte. Sí, la luz, ahí prende, Javi. Vamos a hacer un repaso de lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Se acuerdan que empezamos con Jeroboam? ¿Sí? Quiero que lo lea en su Biblia. Abra su Biblia en 1 de Reyes 12, verso 25, simplemente para hacer un repaso. Amén. Primera de Reyes 12, 25 al 33. Vamos a hacer un repaso rápido. Dice así: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Inventado de su propio corazón, se lo recalco para que usted lo vea. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Un resumen: Jeroboam no niega a Jehová, reemplaza el lugar, reemplaza el medio, lo manipula y administra la adoración. No reemplaza el lugar, ¿sí? Lo que hace es cambiar de lugar la adoración. Se crea un paralelo y crea una institución de la religión. Y eso es lo que van a heredar los reyes que le siguen, que le continúan. Heredan eso, una institución. Y en el día de hoy, nosotros también hemos heredado una institución, con muchas dogmas, con muchas formas, que hacen que tengamos apariencia de iglesia, que hace que tengamos apariencia de cristianismo, que hace que tengamos apariencia de religión, pero solo tenemos eso, apariencia, sin vida dentro nuestro. Es fácil hacer una copia, es fácil hablar como cristiano, es fácil tener un lenguaje cristiano y es fácil tener formas o maneras cristianas. De eso habíamos hablado aquella vez, ¿sí? ¿Se recuerdan? Entonces, Acab hereda todo eso. Jeroboam creó un sistema
que durante los años se fue normalizando. Y muchas cosas de nuestros cultos, de nuestras reuniones, se han ido normalizando. Y lo más peligroso es que se han ido normalizando conversaciones y se han ido normalizando formas que no se coinciden con la Escritura y con la palabra de Dios. Tanto es así que leemos mucho más adelante en 1 Reyes 22, 24, leemos cuando Acab convoca a los profetas, convoca 400 profetas, ¿se acuerdan? Y los profetas le profetizan bien, sí, dale para adelante, ve a la guerra que vas a salir victorioso. Pero había un rey que dudaba de esa palabra, así que dice, ¿no hay aquí alguien, un profeta que tenga palabra de Jehová? Y en el escenario aparece Micaías, hablando palabra de Jehová, hablando una palabra diferente a la que hablaban los 400 profetas. Pero quiero que usted note algo. 1 Reyes 22, 24, léalo, mientras yo saco un papel. 1 Reyes 22, 24. Casi al final. ...22, 24... Micaías acababa de profetizar y acababa de decir lo que Jehová le había dicho y acababa de decir lo que había visto en los cielos. Entonces aparece Sedequías, uno de los sacerdotes, uno de los 400, y le dice lo siguiente. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Lo está entendiendo? Le está diciendo, ¿de dónde se fue de mí el Espíritu? Si yo el Espíritu Santo lo tengo monopolizado. Dios me habla solamente a mí. No los veo. Voy a ponerme frente. Dios me habla solamente a mí. La revelación de Dios me viene solamente a mí. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero en estos tiempos también nos quieren vender los superpastores, los superapóstoles, los superungidos, a donde la palabra de Dios solamente viene a ellos. Es un espíritu que pasó en aquel tiempo y que pasa ahora. Cuando Cristo pierde el centro, el hombre toma su lugar y hace de la iglesia una institución y hace de la iglesia un lugar donde pueda manipular engañándote con algo que ha normalizado en su vida. Muchas veces esto no lo hace, como diríamos nosotros, así en corriente, como hablamos nosotros, no lo hace de malo, no lo hace de maldad. Es algo normalizado, es algo que le enseñaron. Muchas veces yo le digo a mi esposa, es algo que han aprendido. Por lo tanto, dan lo que han aprendido, dan lo que han normalizado en su vida. No lo hacen de maldad, no es que están entendiendo que están haciendo algo malo. Pero usted tiene que ver este patrón. No, Dios no tiene ungidos a los que le habla de manera particular. Dios tiene hijo y Dios tiene a su hijo, y si usted está en el hijo, el Espíritu Santo le va a hablar a usted también. No necesita de un super ungido para venir a consultarle como si fuera un adivino. Ahora, si la iglesia
o el líder, o el pastor, o el profeta, o el apóstol me quiere vender eso, yo tengo que darme cuenta que eso es diabólico. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué le estaba diciendo Sedequías? Sedequías le está diciendo, yo soy el canal legítimo. Yo tengo historia, yo tengo números, los 400. Dios habla desde mi plataforma. Dios habla por mi medio. Entonces le dice, ¿de dónde se fue el Espíritu? ¿De dónde se fue? No, yo tengo exclusividad de la palabra. Yo soy el ungido, yo soy el profeta, yo soy el apóstol. ¿Sí? Bien, tenemos que ser claros. No es bíblico. Tenemos que ser claros. Es demoníaco. No proviene del cielo, proviene del infierno. ¿Para qué? Para manipular a las personas, para manipular a las gentes. Dios me mostró a mí, yo tengo cobertura, consultame primero, consúltamelo a mí antes de hacer algo, antes de hacer un negocio, vení, consúltamelo a mí. Yo te voy a dar la bendición. La revelación se centraliza en un hombre. ¿Sí? ¿Saben qué es el decisionismo? No empezó esto hace mucho, hace unos 200 años que ha empezado esto. ¿Saben qué es? Es cuando le dicen levante la mano y acepte al Señor Jesucristo en su corazón. Eso es el decisionismo. Entonces, como iglesia, como congregación, nos hemos multiplicado con esa decisión, que ha nacido hace unos 200 años atrás. Los apóstoles no tenían esa fórmula. Cristo no tenía esa fórmula. Los apóstoles no decían, el que quiera aceptar a Cristo en su corazón, aceptar a Cristo. ¿En serio? ¿Ah? Está bien, Cristo, vení, yo te doy un lugarcito en mi corazón. Eso es lo que está diciendo. Pero si ustedes se fijan en los Hechos Apóstoles, cuando Pedro se levanta a predicar, ¿qué es lo que pasó en esa reunión? ¿Acaso Pedro dijo, levanten las manos los que quieran? No, dice que los que escuchaban se compungieron en su corazón, se arrepintieron y le dijeron, ¿qué hacemos? Entonces, usted escucha un mensaje que redarguye su corazón, redarguye su vida, y viene a Cristo para decirle, Señor, yo soy un pecador, creo en ti, y en este momento te hago mi Señor, y eso se traduce en una vida transformada, no en un cristianismo liviano, donde Cristo es simplemente un sirviente, donde está para solucionar mis problemas. No, Cristo es mi Señor. Cristo vino predicando un reino. Cristo vino predicando un Señor. Entonces, aquello que empezó con Charles Finney, él decía una frase, que se la leo, dice, la conversión no es un acto soberano de Dios, sino el resultado correcto de métodos correctos. Si lo traduzco. Si vos haces esto, si vos predicás de esta forma, llamás a la gente, le pones una música suave, tocas sus emociones, le predicás a un Cristo que lo ama, que vino para que se realice, entonces vas a tener gente.
vamos a llenar las congregaciones, vamos a llenar la iglesia. Entonces se transformó, el mensaje antes de fines era que buscar corazones arrepentidos. El mensaje iba directo a buscar corazones arrepentidos. ¿Me están siguiendo? Entonces Cristo dejó de ser Señor para solo ser un medio. Dejó de ser Señor y pasó a ser una solución a mis problemas emocionales. Dejó de ser Señor y se transformó en un impulsor de mi autoestima. ¿Sí? El mensaje fue: Cristo existe para que yo llegue a ser lo que quiero ser. Entonces terminamos y conectamos que un Cristo sin señorío termina en Mateo 7, 21, 23. Se enlaza. Porque si Cristo no es tu Señor, no es el que gobierna tu vida, terminamos en Mateo 7, donde ¿qué dice? Se predicó el domingo pasado. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. ¿Sí? Muchos me dirán en aquel día: Kyrios, Kyrios. El lenguaje correcto, las formas correctas. O sea, puedo tener lenguaje correcto, puedo tener las formas correctas, puedo tener multitudes, puedo tener absolutamente todo, pero Cristo no ser Señor. Y ese es el problema que tenemos en el día de hoy. El argumento que tenían estos hermanos ante el Señor era: profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, predicamos, plantamos iglesias, tuve resultado, fui usado. ¿Sí? Pero el problema, ¿cuál era? Señorío. Ese es el problema. Una vida sin gobierno. Ese es el problema en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras congregaciones. Ese es el problema. Una vida sin señorío. Se puede tener todo el aparato cristiano exitoso, moviéndose, teniendo multitudes o teniendo poca gente, lo que sea, de cualquier forma. Pero si Cristo no es nuestro Señor, nos vamos a topar en ese día con que Él te va a decir: no te conozco. En 1 Corintios, esa fue mi parte final, sigo repasando de la anterior predicación. En 1 Corintios vemos que Pablo, hablando sobre liderazgo, interviene en una discusión que tenía la iglesia en ese tiempo, a donde los hermanos decían, y tenían esta discusión: yo soy simpatizante de Apolos, yo soy simpatizante de Pablo, yo soy simpatizante de Cefas, cosas que aún vemos en el día de hoy. ¿Sí? 1 Corintios, usted tiene su celular ahí. Se los quiero leer. Uno 12 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas,
y yo de Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Nombres populares en aquellos tiempos. Hoy también tenemos nombres populares. Y hay congregaciones o hay hermanos que pueden tener una inclinación particular a ciertos hombres. Me puede gustar más este, me puede gustar más aquel otro, me puede gustar más la forma de predicar de uno, me puede gustar más la forma de predicar de aquel otro. Pero ¿cuál es el asunto que Pablo está atacando acá? Y se lo dice muy claramente en más adelante. En el 3, 1 Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, cuando yo prediqué aquella vez que hablé y dije, bueno, el liderazgo, tal persona, tal esto, tal esto otro, no es para levantar una persona, entiéndalo, hermano, y quiero dejarlo bien en claro. Es para que no estemos discutiendo cosas que no se deben discutir dentro del cuerpo de Cristo. Es para que veamos a los líderes y a las personas que sirven simplemente como eso, como servidores de Cristo. Más allá de su inclinación, ¿sí? Más allá de su simpatía. Que usted tiene que entender que si usted me está discutiendo este asunto de liderazgo, la Biblia lo está definiendo a usted como niño y como carnal, como una persona inmadura. ¿Sí? Entonces, ¿para qué existen dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias en Córdoba, dentro de las iglesias en Argentina, dentro de las iglesias en Latinoamérica, dentro de la iglesia del continente americano? ¿Para qué existen los pastores, los siervos? Simplemente son servidores de Cristo. Y entre pastores y entre líderes no debería de haber competencia. No debería de haber preocupación. Porque la enseñanza apostólica es que cada uno de ellos está puesto dentro del cuerpo de Cristo para preparar a los hermanos. Cada ministerio, cada función. Por eso es muy importante recalcar esto y que usted lo pueda ver, que sus ojos sean abiertos para verlo. Nuestras generaciones, las que nos preceden, las que nos siguen, deben entender que no hay competencia entre liderazgo. Que los liderazgos no tienen exclusividad del Espíritu Santo. Dios habla a través de los hombres y de las mujeres, como así también habla a través de los jóvenes, como así también habla a través de los niños, como así también habla a través de cualquiera, porque el Espíritu Santo no es exclusivo de un liderazgo, ni de un hombre, de una iglesia, ni de ningún ministerio. Nadie puede hacerse dueño de la verdad. La verdad es una persona, la verdad es Cristo. ¿Sí? Entonces usted tiene que entenderlo y dejar de discutir estas cuestiones de liderazgo. Dejar de ver, oh no, yo no me... Porque a veces pasa esto, yo no me voy para aquel lugar porque me van a retar dentro de mi congregación. No voy a escuchar a tal otro porque no va a ser que... Pastor, ¿puedo ir a escuchar a un predicador? Hermano, ¿en serio? Después de tantos años de congregación, después de tanta historia en el cristianismo, ¿vamos a seguir con esa misma situación? Bueno, yo lo sufrí. En aquellos tiempos vos no podías moverte de tu congregación si no le pedías permiso al pastor y el pastor te autorizaba a ir.
Y había muchas veces que no te autorizaba a ir. Yo me acuerdo en chico, alguna vez fue chico, quería ir a un instituto en Mar del Plata. Le dije, papá, quiero ir a un instituto. Tenía 16 años, 15, 16 años tenía. Podía ir. Y mi padre, que era anciano de la iglesia, dice, al pastor no le gusta ese instituto. No cree en el instituto, no cree en la educación, no cree en la educación religiosa. Entonces no fui, porque no tuve el permiso, la autorización. Porque las iglesias eran como pequeñas sectas. Vos no te podías mover para aquí ni para allá. Simplemente te podías escuchar al que el pastor autorizaba que escuchara, porque el púlpito era sagrado, hermano. Era una cuestión sagrada. Fuego te podía consumir si vos subías con pecado al púlpito. Y todas esas cosas las hemos heredado y tenemos que hacer un corte por lo sano y empezar a mirar de otra forma y a empezar a leer las Escrituras y empezar a entender lo que realmente la Biblia nos enseña en cuanto al liderazgo, en cuanto a los hombres y las mujeres de Dios que nos hablan y que nos ministran, ¿sí? Porque usted no simplemente va a ser ministrado por un pastor de renombre, usted va a ser ministrado aún por una persona que tiene una experiencia con el Señor desde su debilidad y le cuenta esa experiencia, aun cuando esté batallando muchas batallas. Pero usted es alimentado, usted es enseñado, usted es ministrado. ¿Sí? Entonces, Pablo tenía dos personas. Pablo define a los cristianos en dos partes, a ver, en dos áreas. Para acá van los carnales y para acá van los espirituales. ¿Sí? Cristianos. Para acá van los inmaduros y para acá van los maduros. Y Pablo dice algo que, mire, de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales. No podemos empezar a tener predicaciones profundas, espirituales, si entre nosotros, dice, hay contiendas y disensiones y divisiones. No podemos tener conversaciones profundas espiritualmente. No lo podemos entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos de estar peleando con esas, voy a usar una palabra que no sé si está bien o correcta, de esas niñadas. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. El 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como ¿qué? Como hombres, le dice. Cristianos, ¿sí? Cristianos, pero andando como hombres. Cristianos, sí, pero inmaduros. Cristianos, sí, pero teniendo discusiones y conversaciones que lo hacen, que no permiten que puedan madurar y crecer en el Evangelio. Porque aún están mirando al pastor, al líder, quién predicó, quién no predicó, quién va a predicar, quién no va a predicar. ¿Cuál es la responsabilidad del liderazgo? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan de ese texto que dice que Pablo vuelve a sufrir dolor de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos? Se lo dice a los Gálatas. ¿Sí? Se lo dice a los Gálatas. Él ya lo había engendrado en Cristo. Pero los Gálatas empezaron a escuchar cosas que no debían escuchar. La circuncisión, el guardar fiestas, el hacer esto, el hacer aquello. Soy aceptado en Cristo si hago tal cosa.
¿Sí? Si me muevo de tal forma, si me pongo pañuelito, si no me pongo pañuelito. Y Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea otra vez formado, conformado, vuelto a la forma en Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad que tenía Pablo y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en las iglesias, en las congregaciones? ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? Orar para que Cristo sea formado en las personas. No para tener seguidores. ¿Sí? No para tener seguidores. No para tener likes. Él oraba para que Cristo sea formado en las personas. Y mire la figura que Pablo usa. Mujer que está de parto. Una imagen más vulnerable que esa no puede usar. Las que son mujeres, ¿me entienden? Sí. Le ponen una batita, la dejan como Dios la trajo al mundo. Tienen que abrirse, estar ahí con muchas personas. Pablo se pone en esa posición de vulnerabilidad, donde descarta sus títulos, donde descarta su experiencia, donde descarta absolutamente todo conocimiento y se pone en una sola posición, a interceder, a orar y a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en la iglesia. No se puso como el apóstol, no se puso como el super apóstol, no se puso como el super predicador, no dio esa imagen. Vengan que yo les voy a dar un instituto de 3 días, un evento de 5 días, donde les voy a enseñar 10 pasos de cómo ser cristiano. No, Pablo hizo lo que tenía que hacer, fue doblar rodillas y empezar a clamar y a orar para que Cristo sea formado en los corazones de las personas. Conformados a Cristo. La responsabilidad del liderazgo en este tiempo es que consigamos que las personas vean cuerpo y no congregaciones. ¿Sí? Nuestra responsabilidad es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vean cuerpo y no congregaciones. Que cuando usted vea una congregación, tenemos una aquí cerquita, que cuando usted vea una congregación no diga, los hermanos de tal iglesia, no. La iglesia de Cristo, porque somos un cuerpo, no somos muchos cuerpos, somos un cuerpo con una cabeza que es Cristo. Entonces la iglesia de aquí, la iglesia de allá, la iglesia del otro lado, la iglesia multitudinaria, todos forman parte del cuerpo. Y en ese cuerpo hay muchos cristianos y en ese cuerpo hay muchos que tienen nombre de cristianos pero no son conocidos por el Señor. Pero tenemos que ver cuerpo. No iglesias, no congregaciones, tenemos que ver cuerpo. Hermano, nuestra visión es ver cuerpo. Porque es la visión que Dios tiene. Dios cuando mira a su iglesia ve una sola. Ve una novia, no ve muchas. Y esa es la visión que nosotros debemos trasladarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, ¿qué dice Efesios 4:11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de Efesios 4:11. Búsquelo y léalo. La humedad me está matando. Me está secando la boca. Y como tengo boca grande, es un desierto.
Y él mismo, Efesios 4:11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El mayor mal que tenemos en nuestras congregaciones hoy en día es que no tenemos santos perfeccionados. ¿Sí? Tenemos asistentes en nuestras congregaciones. Tenemos números en nuestras congregaciones. Pero tenemos familias, hogares, casas, donde no se ve a Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario que el liderazgo entienda que no es predicar un sermón. Se trata de perfeccionar. Es como un taller, una escuela. Es como un lugar de entrenamiento. ¿Por qué están pidiendo tanto hoy en día que vuelva el servicio militar? ¿Por qué están pidiendo que vuelva el servicio militar? Porque nuestros adolescentes, nuestros jóvenes no saben de respeto, no saben de obligaciones. Entonces, ¿qué le enseñaba el servicio militar? ¿Te enseñaba disciplina? ¿Te enseñaba respeto? ¿Te enseñaba limpieza? ¿Te enseñaba orden? ¿Sí? Y si no acatabas esas órdenes, te daban el baile de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que debe hacer el liderazgo dentro de las congregaciones? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que cada cristiano, cada hermano, cada hermana tenga una iglesia en su casa. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hasta que el pastor llegue a ser un varón perfecto. No, hasta que todos. ¿Sí? No es cuestión de exigirle al pastor que sea perfecto. La Biblia dice que todos tenemos que llegar a ser perfectos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, Cristo la cabeza, de quien todo el cuerpo, Cristo la cabeza, de quien todo el cuerpo, Cristo la cabeza, no de la congregación, Cristo es cabeza de la iglesia, del cuerpo, de ustedes, del vecino, del que está más allá, del norte, del sur, del este, del oeste, del continente, del mundo entero, donde está la iglesia. Cristo es la cabeza. Entonces usted tiene que dejar de ver denominaciones, tiene que empezar a ver cuerpo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en... ¿Se edifica en? ¿Se edifica en? Podemos ser solamente edificados cuando Cristo habita en nuestros corazones. Podemos edificar a otros cuando Cristo habita en nuestros corazones.
¿Sí? Para terminar, póngase de pie. Cierre sus ojos. Hay una figura, hay una historia que se nos relata en los evangelios. Y son preguntas que nosotros nos hacemos con nuestra mente limitada. Y quiero terminar con esto. Quiero que usted se lleve a su casa esto. Los apóstoles le preguntan a Jesús cuando ven a un hombre ciego. Le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y muchas veces nosotros nos hacemos preguntas. Nos preguntamos muchas veces cosas, pero esas preguntas son limitadas por nuestro conocimiento, por nuestra forma de ver las cosas. Estamos entrando en un tiempo, hermano. Estamos entrando en una temporada. Estamos en una temporada, en un tiempo en que la respuesta a muchas preguntas como congregación y como cuerpo que nos hacemos van a recibir una respuesta que no es la que nosotros esperábamos. Claro, porque preguntamos en base a lo que hemos sido enseñados y hemos sido ministrados, lo que hemos aprendido. Preguntamos cosas de nuestros conceptos. Y creemos que Dios nos va a dar respuesta, clarificar y aumentar el conocimiento, que va a desarrollar nuestro conocimiento, que va a expandir nuestro conocimiento. Pero estamos en una temporada, en una época que Dios nos viene a aumentar conocimiento, viene a traer revelación del Hijo. Viene a traer revelación del Hijo. Entonces Jesús le dice, ni este ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria del Señor en él. Los hombres y las mujeres juzgaban al ciego, una persona sin nombre, y no tiene nombre para que usted se identifique con él. El sistema lo juzga. El sistema le dice que es un pecador. El sistema le escupe. El sistema quiere encontrar esa respuesta. ¿Dónde pecó? ¿Quién pecó? Y hoy encontramos en las redes muchos que debaten. Cristo no es para ser debatido. Cristo es para ser revelado en nuestros corazones. No hay debate ni discusiones. Usted puede ganar debates, puede ganar discusiones y aún así no ser conocido por el Señor. El llamado de Dios es que le conozcas. Como Rey y Señor en tu vida le vas a conocer cada día más. Si le aceptas como Señor y como Rey en tu vida, le vas a ir conociendo cada día más. Si pones una cruz en tu vida, le vas a ir conociendo cada día más.
Si pones una cruz en tu vida, esa cruz va a dividir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Si pones una cruz en tu vida, te va a decir qué es lo que estás haciendo de manera mala. ¿Qué actitudes estás tomando que son actitudes inmaduras? Porque la inmadurez te priva de la revelación. Y dice que este ciego, Jesús se acerca a este ciego, escupe en el barro, escupe en tierra y le pone ese lodo en sus ojos y el ciego empieza a ver. Y allí se armó una revolución en todo el sistema religioso, en todo el sistema de los fariseos, en todo el sistema. Se armó una revolución. ¿Quién es este que sana? ¿Quién es este que libera? ¿Quién es este que hace milagros en el día sábado? Revelación. Hoy necesitamos revelación. Ellos tenían conocimiento, tenían las escrituras, pero no le había sido revelado el Cristo. Y dice que los ojos del ciego fueron abiertos. Y le preguntaron a este ciego, a los fariseos, le preguntaron, ¿quién te sanó? Es un pecador el que te sanó. ¿Y saben qué le respondió el ciego? Miren, yo no sé si es pecador o no, no lo conozco, no sé nada. Lo único que sé que antes yo no veía y ahora veo. Al sistema le conviene tener ciegos. Al sistema le conviene tener hermanos y hermanas que no vean la victoria que Cristo consiguió en la cruz, que no vean ni entiendan el consumado es. Al sistema religioso le conviene seguir teniendo de rehenes a los hermanos y a las hermanas. Al sistema le conviene seguir teniendo rehenes de líderes y de congregaciones. Al sistema le sigue conviniendo tener de rehén a los hermanos y a las hermanas para poder comerciar con ellos. Pero hoy viene un tiempo, hermano, que Jesús se salta al sistema y va directamente a cada uno de los corazones para abrir sus ojos. Y hoy va a haber muchos que no tienen nombre, aquellos que han sido ignorados, aquellas ramas secas, aquellos que han sido burlados, aquellos que han sido tenidos de menos, aquellos que han sido tenidos como pecadores. Va a venir Cristo propiamente para abrir sus ojos. Y Cristo se encuentra con el ciego que ahora ve. Y le dice, ¿crees en Cristo? Y el ciego le dice, ¿quién es? Y Cristo dice, el que habla contigo. Y creyó y le adoró. ¿Sabes cuál es el título que la Biblia pone en esa porción de la palabra? Ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Señor, oramos en esta mañana para que tú quites las vendas de nuestros ojos. Queremos verte a ti, Señor. Queremos que se nos revele el Hijo. Queremos que se nos revele el consumado es. Queremos que se nos revele tu paternidad, nuestra pertenencia a ti. Sí, aún podemos llegar a luchar con nuestra naturaleza de pecado. Pero en esta mañana oramos, Señor, por esta congregación, por los que no han venido, que sea una congregación, papá,
donde sus ojos sean abiertos por ti, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para verte a ti. Abre los ojos de nuestros hijos para verte a ti. Ábrelos, Señor. Abre los ojos de nuestros hijos. Abre los ojos de nuestros nietos para verte a ti, Señor. Para que sean libres de la ceguera, para que sean libres de las tinieblas, para que sean libres, Señor. Y ellos también dirán un día, yo no sé qué he pasado. Yo antes no veía, mas ahora veo. Cristo que se salta las denominaciones, Cristo que se salta los argumentos, Cristo que se salta las formas y las maneras, Cristo que va por sobre todas esas cosas, no a través de líderes, no a través de pastores, ministrando personalmente, ministrando a través del Espíritu Santo a cada corazón. Señor, quita toda ceguera espiritual. Podemos conocer mucho, podemos entender mucho y no verte a ti. Podemos conocer mucho y entender mucho y no tenerte como Señor de nuestras vidas. Podemos llamarnos cristianos y ser desconocidos por ti. Señor, trae arrepentimiento a nuestro corazón. Trae arrepentimiento a nuestro corazón. Dice la palabra, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Que seamos desafiados, Señor, como congregación a andar en el Espíritu. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga.